Bienvenidos una vez más al programa Palabras de Vida, Reflexiones para el Alma, junto al pastor Eugenio Ramírez. Participe de un tiempo de reflexión bíblica para la edificación y crecimiento espiritual. Con ustedes el pastor Eugenio Ramírez en el tema para hoy. Hoy quiero hablar del tema el empleo de la unción del Espíritu Santo. Estamos continuando la serie acerca de la transmisión y empleo de la unción. Esto está basado en el libro de Segunda Reyes, capítulo 2, y vamos a leer desde los versículos 15 en adelante. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 varones, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Mi querido auditor, quiero hablar acerca de el empleo de la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo se debe emplear la autoridad espiritual? Permítame decirle que la autoridad de Cristo opera en 2 direcciones. Opera para bendición de otros y para juicio y castigo del mal. Dios unge a sus siervos para que a través de ellos fluya una palabra que cambie las circunstancias de otros. Esta experiencia se observa en la vida de Eliseo una vez que le fue transferida la unción como heredero espiritual de Elías. Los hechos que sucedieron posteriormente a la transmisión de la unción en el capítulo anterior nos ayudarán a entender los aspectos en que opera la unción del Espíritu Santo. Lo primero que debemos observar es la nueva realidad espiritual cuando la unción viene. Dice aquí en la Biblia que los hijos de los profetas habían dicho a Eliseo: he aquí hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Es decir, los hijos de los profetas no se daban cuenta de que la partida de Elías era permanente. Sus persistentes demandas de enviar a un grupo de búsqueda consiguió una autorización de mala gana. Cuando su búsqueda probó ser infructuosa, tuvieron que aceptar el hecho de que Eliseo era ahora el nuevo líder de ese movimiento de las escuelas proféticas.
Así que yo quiero considerar ahora los dos áreas o los dos aspectos en que la unción del Espíritu Santo opera. Quiero partir diciendo que la unción es para beneficio de los hombres. Cuando las fuerzas y las capacidades humanas son limitadas, la unción divina es la respuesta frente a las necesidades de los hombres. Una vez que los hijos de los profetas reconocieron la nueva autoridad de que estaba investido Eliseo, los hombres de la ciudad le plantearon un problema al profeta. Le dijeron: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Qué tipo de problema tenían? Un problema geológico. No se producían alimentos. El lugar era bonito y con un buen clima, pero las capacidades productivas no eran buenas. Había malas aguas y esterilidad de la tierra. La placentera situación de Jericó estaba dañada por el hecho de que el agua era mala. Esta expresión también se puede traducir: pero el agua es mala, provocando abortos. Ellos consideraban que las aguas que bebían eran responsables de la causa de los abortos en las mujeres. ¿Qué tenía que ver Eliseo con este problema? Para nosotros, la respuesta vendría del trabajo de un ingeniero agrónomo para la solución del problema. Sin embargo, Eliseo pudo ofrecer una solución bajo el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Mi querido auditor, ¿acaso Eliseo conocía algún secreto de naturaleza, de que la sal poseía alguna propiedad capaz de alterar la constitución de las aguas? Es evidente que el autor bíblico no pretende demostrar eso. La sal no tenía ninguna propiedad química capaz de modificar las aguas. En este caso, fue usada como un símbolo del poder purificador y preservador de Dios. No fue la sal en sí misma la que produjo el cambio, sino la unción que había recibido Eliseo. En este acto, el profeta empleó la autoridad espiritual para cambiar la circunstancia negativa, y con eso cambió el futuro para esa ciudad. El poder milagroso de Dios intervino en las circunstancias humanas y revirtió para Dios, para bien, en la vida de los hombres de la ciudad de Jericó. Eliseo es uno de los personajes más atrayentes de la Biblia. Después del Señor Jesucristo, el profeta Eliseo es una persona con quien resulta fácil identificarse. Una de las cosas que más me llama la atención de Eliseo es el hecho que donde quiera que este hombre estaba, había cambios significativos a su alrededor en la vida de otros. Y eso, mi querido auditor, es autoridad espiritual. Es la unción del Espíritu Santo. Para ilustrar y ampliar un poco más, consideremos algunos ejemplos de los milagros de Eliseo que ilustran los beneficios positivos que tiene la unción del Espíritu sobre la vida de otros. Ya hemos considerado la sanidad de las aguas de Jericó, pero su vida ungida por el Espíritu Santo contiene gran riqueza que nos incentiva a buscar de este glorioso poder espiritual. Un ejemplo notable fue el caso de la viuda de uno de los hijos de los profetas, a quien le fue multiplicado el aceite. Esta historia se narra en 2 Reyes, capítulo 4. La Biblia declara que el marido de esta mujer había muerto y la había dejado con deudas impagas. Sus acreedores habían venido para llevarse a sus hijos como esclavos. Ya no era solo el dolor de la partida del esposo, sino la aflicción por las deudas. La situación para esta mujer era muy grave. Con esta carga ella vino al profeta Eliseo, le planteó su problema y le añadió: y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y Eliseo le dijo: pues ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. Y esta mujer lo único que tenía era un poco de aceite. No tenía verduras, ni carne, ni otros alimentos. ¿Cómo actúa la unción de Dios para cambiar las circunstancias? En este caso el profeta le dijo: ve pues ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. Mi querido auditor, si usted ha leído el texto, el resultado fue sorprendente. Por un acto milagroso comenzaron a llenarse las vasijas de ese poco de aceite. Y el aceite cesó solo cuando se acabaron de llenar todas las vasijas. Así que este milagro cambió la circunstancia negativa de la mujer y de sus hijos. Cuando le cuenta al profeta Eliseo lo sucedido, el profeta le dijo: pues bien, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid con lo que quede. Mi querido oyente, con la venta del aceite pudo pagar a todos sus acreedores, rescatar el gravamen que pesaba sobre sus hijos, y con el resto pudo vivir sin sobresaltos. Es decir, no tuvo necesidad de endeudarse en un préstamo, porque fue Dios quien intervino en las circunstancias por medio de la unción que cambió las cosas para esta mujer. Y esa unción está disponible para nosotros también en la actualidad. Mi querido oyente, por favor, créalo. Otro ejemplo tan sorprendente como el anterior fue el caso de la mujer sunamita, que se narra también en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Una mujer importante de Sunem entendía que Eliseo era un hombre de Dios. Cada vez que el profeta pasaba por Sunem, esta mujer lo invitaba a su casa. Motivada por amor y respeto a Eliseo, le hizo construir una habitación especial para que pudiera alojar cada vez que anduviera por allí. Todo esto lo hizo con una actitud desinteresada. Eliseo preguntó a su siervo Giezi: ¿qué haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Bajo estas circunstancias en que la naturaleza le impedía tener familia, la palabra ungida del profeta fue: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ocurrió tal cual le fue anunciado. La mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Pero la historia no termina allí. Pasando el tiempo, el niño creció y en un momento fue afectado por fuertes dolores de cabeza que le provocaron la muerte. Esto fue un golpe muy duro para esa mujer, madre de un solo hijo. En su angustia, la mujer recurrió al profeta Eliseo. De algún modo le reclamó el hecho de que ella no había pedido ser madre y ahora su único hijo estaba muerto. Cuando Eliseo llegó al lugar, se encontró con el triste cuadro del muchacho muerto y de unos padres muy apenados. ¿Qué haríamos nosotros? Lo más probable es que nos presentaríamos nuestras condolencias. Quizás daríamos algo de dinero para ayudar a los gastos de sepultación. Pero, ¿cómo operó la unción del Espíritu de Dios? La unción del Espíritu intervino y devolvió la vida al hijo de la mujer sunamita. ¡Qué asombroso, mi querido auditor! Eso es autoridad espiritual, desde el mundo espiritual hacia el mundo natural. Hay otro caso aquí en la Biblia, otro caso grave, que también ocurrió en tiempos de Eliseo, que fue la invasión de Siria sobre Samaria, que está narrado entre el capítulo 6 y capítulo 7 de Segunda de Reyes. La situación llegó a ser insostenible. La ciudad fue sitiada y se produjo una hambruna muy severa, a tal punto que la propia cabeza de Eliseo corría peligro. Y en medio de una situación tan desastrosa, Eliseo le profetizó a los ancianos de la ciudad y a un representante del rey. Y la profecía decía: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrá comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada.
Esto no parecía lógico. Debido a las circunstancias que se vivían en aquellos días, esta profecía parecía algo tan irracional. Nadie lo podía creer. El propio príncipe, asesor del rey, respondió a Eliseo: aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó: pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. El caso fue que esto se cumplió de una manera asombrosa. La palabra profética ungida con la autoridad espiritual cambió esas circunstancias tan negativas. Hubo alimentos en abundancia. Por lo que relata la Biblia, los hechos acaecidos no son atribuibles a circunstancias humanas, sino a la intervención de Dios que cambió esta situación tan adversa. Y esta es la manifestación de la autoridad espiritual. Estos ejemplos citados nos ilustran una gran verdad bíblica. Sobre quienes reposa la unción de Dios van a suceder milagros sorprendentes. En mi propia familia hemos visto el milagro de multiplicación del gas. Un cilindro nos duraba 4 meses y somos 5 personas en mi hogar. En el caso de mis padres, que eran solamente 2 personas, un cilindro de igual volumen les duraba 1 mes y hasta menos de 1 mes. Eso no parece lógico, pero nos ocurrió durante varios años. También supimos el testimonio de una persona que recibió una caja con unas pocas cebollas y estuvo sacando cebollas durante 1 mes. Mi querido auditor, la unción de Dios interviene y nuestras circunstancias son cambiadas. Eso es lo real de la unción. La unción no está sujeta u obligada a seguir la lógica de las circunstancias humanas. La unción milagrosa de Dios es el poder que actúa de una manera sobrenatural en la vida de las personas. Como dije, la unción del Espíritu Santo es para beneficio de los hombres, pero también la otra cara de la moneda es que la unción del Espíritu es para juicio y castigo del mal. La unción de Dios sirve para atacar y contrarrestar la maldad. El enfoque es defensivo y protector. Observamos en el pasaje bíblico de 2 Reyes 2 que inmediatamente después de la sanidad de las aguas de Jericó, Eliseo subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Parece que Eliseo ya estaba quedando calvo de su cabello. Estos muchachos se burlaron de él y de la experiencia sobrenatural de Elías al subir en un carro de fuego. Y así como había dado una palabra de bendición sobre las aguas de Jericó y fueron sanadas, ahora les dio una palabra de maldición. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Con una sola palabra de maldición se defendió del ataque de esos muchachos burladores. Sin embargo, debemos dejar en claro que por regla general la unción de Dios no es para maldición, pero habrá ocasiones en que deberemos defendernos en el nombre del Señor para contrarrestar el ataque enemigo. Veamos un ejemplo bíblico para ampliar más este concepto. En el Nuevo Testamento se narra el enfrentamiento de Pablo con un falso profeta llamado Bar Jesús. En el capítulo 13 del libro de Hechos, Pablo y Bernabé estaban predicando en la isla de Chipres. Al llegar a Pafos, la capital política de la isla, se enfrentaron con este hombre. Lucas denomina a este enemigo de la fe como mago y falso profeta. De acuerdo a las circunstancias históricas, la capital de Chipre era famosa por el culto a Venus, la diosa del amor. Su culto era sinónimo de inmoralidad y lujuria. Además, se invocaban las fuerzas del ocultismo por medio de la magia y la superstición. El mismo gobernador de la isla, Sergio Paulo, tenía su propio mago dentro de sus asesores políticos. El procónsul es denominado por Lucas como un varón prudente quien deseaba escuchar el mensaje del Evangelio.
El mago, por su parte, hacía intentos para impedir a Pablo y a Bernabé que le predicaran al gobernador de la isla. Al darse cuenta que el gobernador Sergio Paulo era un genuino buscador de la verdad y el mago era enemigo de la fe, Pablo lo reprendió en términos fuertes. Hizo uso de la autoridad espiritual contra este enemigo del evangelio. Lucas dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Mi querido auditor, esa es autoridad espiritual empleada para castigar a un opositor. Sin embargo, el efecto del evangelio siempre es positivo. En el caso del gobernador se dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Veamos por favor un ejemplo actual. En el año 1952 vino a nuestra nación el famoso o connotado evangelista de aquella época, Clifton Erickson, de los Estados Unidos. Durante las reuniones masivas que se realizaron en varias ciudades, comenzaron a ocurrir grandes señales y milagros. Esto causó un gran impacto y mucha publicidad para ese tiempo. Fue así que, entre otras cosas, trajo la reacción negativa de los dignatarios católicos de la época. Con el propósito de descalificar este mover del Espíritu Santo, la jerarquía católica envió un representante para probar, entre comillas, la falsedad de los milagros. Esta persona vino falseando una condición, haciéndose pasar por un paralítico. Su intención era que el evangelista hiciera una oración por él y después declarar que todo era un fraude montado. El hombre se presentó con sus muletas, se paró delante del evangelista y éste discernió su intención y le dijo, simplemente en términos muy tranquilos: «Así como has venido, así te vas». Mi querido auditor, y este hombre bajó paralítico para el resto de su vida. Este es un ejemplo actual del empleo de autoridad espiritual para decretar maldición a los opositores al evangelio. Queridos oyentes, como creyentes de esta generación, necesitamos de la unción para ver la intervención de Dios sobre nuestra realidad humana. Solo a través del poder del Espíritu Santo veremos las circunstancias cambiadas a nuestro alrededor y los países estarán siendo alcanzados con el mensaje del evangelio. Así, una nube de unción de vida cubrirá los cielos de cada nación y con ello habrá una gran cosecha de hombres que responderán al evangelio de la gracia. Para que esto sea una realidad, necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo. La unción opera a través del empleo de las armas espirituales que dice la Biblia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y que sirven para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un misionero que trabajó por años en el Ecuador en la fundación de iglesias me participó de experiencias en el empleo de armas espirituales. En Quito, la capital del Ecuador, había sido por años el lugar de fracaso para muchos misioneros. El ambiente espiritual era denso y el evangelio llegaba a ser casi impenetrable. El equipo a cargo del misionero realizó un estudio dentro del entorno local de la realidad espiritual y determinaron que el problema era la presencia de brujos y encantadores que tenían a la ciudad dominada y en ceguera espiritual. La estrategia que siguieron fue que en cada barrio donde se proponían abrir iglesias,
hacían oración de intercesión y ataban los espíritus malignos que operaban en el área. Ellos hacían oración de guerra, oración de intercesión por las vidas, atando al poder de los demonios en los brujos. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto fue que de la intercesión no se dejó esperar. Curiosamente, llegaban a la carpa muchos brujos a conversar con él y a preguntar por qué no funcionaban en ellos los poderes de los demonios. La lucha se ganaba en los aires y el resultado se dejaba ver en la salvación de hombres y mujeres que obedecían al Evangelio de Cristo. Mi querido auditor, con todo mi corazón permítame decirle que esa misma unción, ese mismo poder, esa misma autoridad está disponible para la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Yo quiero animarle a que usted vea esto en la palabra con la claridad y la sencillez con que la propia Escritura lo presenta. Porque Dios nos está diciendo a través de esta palabra que existe un poder mayor que usted y yo necesitamos para que nuestra comunidad pueda ser afectada y transformada por el gran poder de Dios. Si hemos de servir en nuestra comunidad, necesitamos la bendita unción del Espíritu Santo. Así y solo así vamos a poder afectar nuestra ciudad, nuestro país y las naciones de la tierra. Estas han sido las palabras de vida, una reflexión para el alma. Queremos agradecer su sintonía a nuestro programa de hoy. Si desea una copia del bosquejo de este sermón, escríbanos a palabrasdevida777@yahoo.com o visite nuestra página web www.cfcvidanueva.com y gustoso estaremos para atender a su solicitud. Este programa fue producido por el Centro Familiar Cristiano Vida Nueva, quien les agradece su sintonía y esperamos seguir contando con ella cuando nuevamente estemos anunciando las palabras de vida, reflexiones para el alma. Será hasta entonces.